Hola, mi nombre es Harold David Rivera. Eh, el tema que escogí para el texto argumentativo es acerca de los retos que tienen los jóvenes para conseguir un trabajo y pues acceder al mercado laboral. El título de mi texto se llama Jóvenes con experiencia, dos puntos, el primer problema al buscar trabajo. Lo que yo quiero enmarcar en esta temática es acerca de uno de los primeros inconvenientes que tienen los jóvenes para iniciar su vida laboral o si no es iniciar, pues por lo menos en sus primeros años tener sus primeros trabajos. Em, Desde que yo tengo razón, en Colombia siempre ha habido una alta tasa de desempleo y los jóvenes son, pues según muchas noticias, los que tienen más dificultades para encontrar trabajo. En mi experiencia personal, eh, de hecho, es muy pocas las veces que he accedido a un trabajo o he buscado un trabajo en donde no me pidan ninguna experiencia. Por lo menos siempre lo piden como requisito en la mayoría de trabajos, incluso en trabajos básicos, en trabajos de restaurantes, en trabajos de atender almacenes o incluso pues trabajos también de incluso de entregar volantes. Eh, pero además pues no siempre eh, tenemos, digamos, la experiencia para, para poder acceder a ese trabajo como nos piden. Estamos empezando, muchos recién terminamos el colegio o, o muchos no lo han terminado, como precisamente le pasa a muchas personas, por ejemplo las personas desplazadas por la violencia o no necesariamente por la violencia, también por razones económicas, su familia se desplaza hacia las grandes ciudades, generalmente la gente del campo o de otras ciudades intermedias, se desplazan a las ciudades capitales o a Bogotá en este caso, pues para buscar mejores oportunidades porque se concentra más las oportunidades laborales en la ciudad. Entonces, muchas de estas personas, por razones económicas o por razones del desplazamiento, eh, no llegan con eh, por lo menos el bachillerato terminado. Entonces muchas personas, y de hecho eh, hay estudios de la ACNUR en donde se especifica que una gran parte de las personas desplazadas en el país son jóvenes y muchos de estos jóvenes se encuentran entre los 10 y 16 años. Y estos a su vez pues al no tener ni siquiera uno de los requisitos que generalmente se piden eh, para iniciar eh, casi cualquier trabajo pues es tener el bachillerato. Entonces muchas de esas personas van a tener desventajas para poder acceder a un trabajo, estas personas jóvenes. Entonces yo considero que esa puede ser una importante razón del por qué hay tanta informalidad también en el país. Porque muchas personas no cumplen con los requisitos que las empresas piden para acceder a un trabajo. No solo a un primer trabajo, sino acceder a casi cualquier trabajo. También, pues no es solamente un fenómeno pues que nos pasa con las personas desplazadas. También las personas que vivimos en Bogotá, que estudiamos en Bogotá o en otras ciudades,
y que tenemos la fortuna de poder completar nuestros estudios, también vemos dificultades para encontrar trabajo. Eh, Muchas veces no se nos da el trabajo y sencillamente es por no tener experiencia en ese trabajo que aplicamos. En mi caso personal, eh, digamos que se me enfoca desde inicios, desde mi infancia y en mi adolescencia, después del colegio ir a la universidad porque pues es la mejor manera de poder en un futuro salir adelante. Pero pues aquellas personas, aquellos jóvenes que no tenemos la posibilidad de estudiar, no podemos ir a la universidad, pues nos toca sí o sí entrar en el mundo laboral pues desde que terminamos el colegio. Entonces buscamos empleo y nos piden experiencia generalmente pues para todo. Entonces no siempre de primeras conseguimos un trabajo, siempre toca hacer una búsqueda constante para encontrarlo y sobre todo un trabajo que por lo menos cumpla con la legalidad y cumpla con las normas laborales que existen. Entonces, también, por ejemplo, puede que tú consigas, digamos, estudiar, tus papás te hayan pagado la universidad y todo esto, pero también a muchas personas no, una vez terminado incluso su universidad, les piden experiencia laboral. Y pues muchas personas no tienen gran experiencia laboral. Escasamente las prácticas o si no hicieron prácticas no van a tener experiencia laboral. Entonces muchas veces incluso esos estudios que se hacen ni siquiera valen mucho para eh, tener un empleo o incluso tener un mejor pago, sino que te pagan como si no tuvieras ninguna educación superior o técnica o tecnológica, como en mi caso. En mi caso estudié fotografía y a pesar de estudiar fotografía, es una carrera técnica, no obtuve, digamos, la posibilidad de acceder a un trabajo donde me pagaran más que a un bachiller. Entonces, por no hablar también que, eh, digamos, es una carrera que estudié y que hay muchas universidades y muchas instituciones que la ofrecen, pero no hay mercado laboral para eso, no hay vacantes. Entonces nos quedamos en la casa sin poder eh, trabajar en lo que estudiamos. Entonces, ya de por sí, basado en esto, por ejemplo, hay una fundación que se llama Fundación Ideas para la Paz, donde en un artículo habla en que la oferta de pregrados y posgrados cada día aumenta, pero lo que no aumenta es la oferta laboral de esas carreras. Entonces, es como un contraste ahí que, no, que no encaja pues respecto a la realidad que tenemos pues muchos jóvenes. Eh, Otro ejemplo pues que digamos, para no decir que es que siempre eh, existe, siempre existe pues ese impedimento de la experiencia. No es que sea siempre, pero en la mayoría de casos. Y por ejemplo en los últimos años ha existido una nueva forma de, digamos, de ocupación laboral que se llama la economía colaborativa. Y en estas se enmarcan empresas como Rappi, como Uber, como Didi, todas las empresas que son eh, plataformas digitales.
y que ofrecen oportunidades, digamos, laborales, pero con bastantes falencias a nivel, digamos, de derechos laborales o a nivel de una dignidad laboral. Entonces, te contratan es pues, es flexible, pero no te, digamos, no te permite, digamos, tener una cotización a la seguridad social o a las pensiones, a todos estos beneficios, digamos, de normativos que hay respecto al trabajo. Y pues no es un contrato, no es un empleo como tal, sino depende mucho del trabajo que tú hagas, las horas que le dediques y obviamente pues las condiciones en que se preste este servicio. ¿Sí? Entonces, ya lo decía unos investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad del Externado en un artículo para Razón Pública también, en donde pues hablan de que, de que estos casos, digamos, en la mayoría de los casos, estas plataformas operan en zonas legales grises. Los aspectos laborales son los que más obviamente se encuentran en esta zona gris. Y esto se refiere pues a que no, pues, no hay una normativa clara pues respecto a esta nueva modalidad de trabajo. Entonces, para terminar, pues quiero decir que en realidad eh, la cultura en sí laboral en Colombia no facilita que los jóvenes ingresen desde temprano al mercado laboral y que tampoco ganen pues experiencia eh, desde temprano y tengan dificultades también pues para encontrar trabajo. Ya de por sí el mercado laboral es bastante pues escaso en puestos de trabajo y las oportunidades nuevas que hay como estos emprendimientos de economía colaborativa pues lo único que hacen es aprovechar más esas falencias que hay tanto en la normativa laboral como en la cultura laboral que hay en el país y se aprovechan pues de las necesidades de los jóvenes. ¿Mm? Bueno, espero les guste. Muchas gracias.